Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí, les saluda el pastor Abdiel López. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la predicación, la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Ya casi terminando el capítulo, estamos en el penúltimo versículo, versículo 13. Hemos ya otros pastores que me han antecedido han hablado un poco de esto y hoy vamos a continuar este tema. Así que le invito a que me acompañe en oración y que juntos aprendamos del Señor en esta oportunidad. Bendito Dios y eterno Padre, muchas gracias por el regalo de vida, por la oportunidad que nos das este día, esta tarde, esta noche, Señor, de poder estar juntos a través de este medio, con tus hijos, con tu pueblo, para poder llevar tu palabra y poder ser de bendición para otros. Guíanos, Señor, en este estudio, que tu gracia y amor nos dirija y que juntos podamos aprender más de ti. Nos ponemos en tus manos, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En las enseñanzas anteriores hemos hablado algunas cosas, versículo 13 que dice: Dios jamás le dijo a ninguno de los hombres, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso dice la Reina Valera, por lo menos la versión contemporánea. Y la Nueva Traducción Viviente dice: además Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a todos tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Estos versículos tienen una profundidad muy intensa y también es como paralelo, o hemos estado usando el Salmo 110. El Salmo 110 es un texto clave en esta epístola, citado por lo menos 7 veces por el autor para demostrar la divinidad de Jesucristo y su superioridad sobre los ángeles. La cita de este salmo concluye con el argumento principal y regresa al punto de partida, permitiendo al autor extraer conclusiones que van a ser expuestas en el capítulo 2. La frase introduce la cita, es la misma del versículo 5, esa es la frase cuando dice: no le dijo a ninguno de sus ángeles, siéntate a mi derecha. Y el tema se relaciona con el asentamiento de Cristo o el acto de Cristo sentarse a la diestra del Señor. En el Salmo 110, versículos 5, en los versículos 5 y 14 de Hebreos 1, son considerados paréntesis donde se presenta evidencia de la dignidad de Cristo, quien comparte los atributos con el Padre. La cita del Salmo 110 es clara y no crea controversia. Proviene de un salmo que es conocido como un salmo mesiánico, así lo llaman los teólogos, y reconocido de esa manera por los judíos. El autor de la carta a los Hebreos intencionalmente omite la primera frase del versículo para establecer una relación entre Jehová y el Mesías, que quede esa relación clara, posiblemente porque los lectores estaban familiarizados con su significado, es decir, ya ellos sabían, entendían, recuérdense que la carta es a los hebreos entendían bien eso, conocían la ley, las escrituras. Jesús también utiliza el Salmo para plantear un dilema a los judíos sobre la naturaleza del Mesías, preguntando cómo David podía, eso ya lo vimos antes, cómo David podía llamar Señor a su descendiente. Esto implica que el Mesías es superior y preexistente, es decir, antes de David, y que su título de Señor tiene que ver o tiene connotaciones divinas. Lo que hemos hablado hasta hoy y el uso del Salmo 110 refuerza la idea que el Mesías es, aunque descendiente de David, es también hijo de Dios, lo que el autor de Hebreos ha decidido no incluir en esta cita. Entonces, en ese sentir, hoy me toca hacer a mi referencia acerca de Jesucristo hombre y especialmente la sentencia que usa el Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha.
Y está hablando, y dice la primera parte que a ninguno de los ángeles jamás le dijo esto que vamos a hablar acá. Esa frase, siéntate a mi derecha. Para entenderlo necesitamos recordar otro elemento importante. Hasta acá hemos visto que el Padre le dirige estas palabras en el momento de la ascensión, que quien asciende es el Dios hecho hombre, Jesús hombre, nuestro Señor Jesucristo. El Padre le está hablando a él, y estas palabras no van dirigidas al Hijo en virtud de su naturaleza divina, sino a aquel que asumió plenamente nuestra humanidad. Este es un elemento teológico muy, muy importante, entender que desde la humanidad aquí le está hablando, porque la Biblia establece claramente la diferencia en la naturaleza divina y la naturaleza humana, aunque Jesús es una especie de simbiosis de los dos elementos, es el único, no hay otro ente existente en el universo que sea como Jesús básicamente, y las implicaciones que esa naturaleza tanto humana divina tiene. Él está hablándole estas palabras a aquel hombre que asumió, o sea, aquel que asumió plenamente nuestra humanidad. En el trono de majestad en las alturas está sentado ahora, en ese tiempo, un hombre. Allá en 1 Timoteo 2:5 el apóstol Pablo dice: hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, hombre. Y esta frase es muy potente, porque el hecho de que se diga Jesucristo hombre anticipa, como lo va a decir más adelante en el capítulo 2, verso 18, que el Señor entiende las batallas que por naturaleza humana usted y yo vivimos. Él las entiende con claridad, y eso es importante para nosotros. El hecho de que el que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros entiende completamente cómo somos nosotros. Eso es una bendición extraordinaria. Esto tiene por lo menos dos implicaciones grandes. La primera tiene que ver con los ángeles. Si bien los ángeles eran superiores al ser humano y servían solo a Dios, ahora un hombre los gobierna. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Y puesto que este hombre es cabeza de una nueva humanidad, un día todos aquellos que están con él compartirán su superior dignidad. En 1 Corintios 6:3 dice: ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así lo entiende Pablo. Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Por eso, el crecimiento en cuanto al conocimiento de Dios en la Escritura, o que la Escritura nos empuja siempre, es por la dignidad y por la autoridad que Dios es capaz de delegar en nosotros. Este versículo de 1 Corintios 6:3 tiene una fuerza muy grande al momento de desafiarnos a entender mejor qué es lo que el Señor espera de nosotros, a razón de lo que Él ha hecho en favor de nosotros, y nosotros somos ahora hijos de Él. Esta idea será más o mejor explicada cuando lleguemos al capítulo 2, versos 5 y 9. Vamos a entender mejor esto. De momento solo debemos de entender el hecho de que Jesucristo como hombre llega al cielo. Él nos hace acompañar. El apóstol Pablo va a decir en Efesios que nos hace sentar juntamente con Él en lugares celestiales, en esa dignidad y en ese trono de dignidad donde Él está, y según 1 Corintios 6, en una posición de dignidad superior a la de los ángeles. Por eso es importante la fidelidad y la integridad que como cristianos debemos de vivir. Esta idea la vamos a ver más adelante. Por el momento veamos que el orden jerárquico del universo llega a ser cambiado, o ha cambiado. Antes estaban Dios, los ángeles, los hombres. Ahora es Dios, el hombre y los ángeles. El hombre es Jesucristo. Eso es lo que debemos de aclarar.
Estos, como el Señor Jesucristo, serán enviados al mundo para cumplir los propósitos de Dios, pero después vuelven a su posición habitual, es decir, los ángeles. Cuando el arcángel Miguel, por ejemplo, vuelve al cielo después de una gran lucha con el dragón, Dios no lo sienta a su diestra. Él ocupa, o él sigue ocupando, un lugar de siervo. Pero cuando el Señor Jesucristo vuelve de su lucha en este mundo al Padre, el mismo Padre le trata como a un igual, aún teniendo Jesús esa naturaleza humana. Y le dice, por eso dice, siéntate a mi derecha. Esa expresión tiene muchas implicaciones fuertes, que es la segunda. La primera tiene que ver con los ángeles. El hecho de que ha cambiado su posición, y antes ellos estaban después de Dios, ahora es hombre, pero obviamente ese Dios hombre, y juntamente con él nosotros. Yo quisiera poder tener las palabras para poder explicarle la intensidad de esta extraordinaria bendición, de esa posición de dignidad en la que Dios nos ha puesto. Esa demanda de lealtad, de integridad, esa demanda de obediencia, tiene que ver con la posición que Dios nos hace ganar cuando nosotros decidimos tener a Cristo en nuestro corazón, entregarle nuestra vida en una dimensión que es eterna, y en una dimensión que trasciende por mucho. Pero a veces nosotros tomamos la salvación como un acto opcional, como un acto de que a veces puedo mostrar, a veces no, y no nos damos cuenta el peso que tiene, el honor que el Señor nos está dando. Hablemos ahora de la cuestión sobre la encarnación. Primero tenía la posición de los ángeles, yo decía dos implicaciones, y la otra es el significado de la encarnación. Esto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de explicarlo. Hay cosas que no están explícitamente escritas en el texto, pero podemos deducirlas, intuirlas y explicarlas no solo con este texto, sino a la luz de otras escrituras, ¿verdad? Empezamos diciendo que antes de la encarnación el Hijo ocupaba el trono con Dios por derecho propio, es decir, Él es el Hijo de Dios y el trono le pertenece por ser el Hijo de Dios. Es una realidad que no podemos ignorar, es una realidad que debemos entender. Pero ahora vemos que quien se sienta en el trono es el Hijo hecho hombre, y sabemos que si se sienta ahí no llega a reclamar esa posición. Eso es lo que tenemos que entender. El Padre le tiene que invitar para sentarse en el trono, y eso tiene una implicación muy fuerte en nuestra reverencia ante Dios y en nuestra manera de dirigirnos a Él, de conducirnos a Él, porque a veces somos muy irreverentes. A veces en la iglesia, por ejemplo, no se respeta la oración. En la hora de la oración salen al baño, se paran, los que no quieren que los miren salen, y para mí es una falta de respeto tremenda. A veces hay emergencias, necesidades, entiendo eso, pero solo porque no me miren en esa reverencia ante Dios es importante. Jesús mismo, en su condición de hombre, tiene que ser invitado por el Rey, por el Dios eterno, para sentarse con Él. No entra intempestivamente, aun siendo el Hijo, pero llegaba en una condición, por primera vez cuando el Señor asciende al cielo, llega al cielo como hombre y como Dios. Y en esa condición, Dios el Padre le invita a sentarse con Él. Las Escrituras son unánimas al decirnos que fue exaltado por voluntad del Padre. Por ejemplo, en Hechos 2:33 dice: ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo el Señor dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Así lo dijo el escritor Lucas, el escritor de Hechos. En Filipenses 2:9 dice el apóstol Pablo: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás. Esto vuelve a nuestra fe, y Él nos hace sentar con Él. O sea,
Si entendemos la alta posición que llegamos a ganar en Cristo, en el mismo universo, en la presencia de Dios, nuestra vida debería ser diferente. Deberíamos de honrar eso que el Señor está haciendo por nosotros. Deducimos entonces que cuando se despojó voluntariamente de su gloria a fin de tomar la forma humana y redimirnos, lo hizo incondicionalmente, dejando a la voluntad del Padre la restauración de su gloria celestial. Así lo sugiere la petición de Juan 17:5, cuando dice: ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Él anhela ese retorno a esa gloria que tenían antes. Es decir, Él incondicionalmente la dejó y vino acá. Y ahora, si ahora vuelve a sentarse, no es ya en virtud de su propia divinidad, sino porque al Padre le ha agradado exaltarle y restaurarle su dignidad divina, y ahora lo invita a sentarse con Él. Si es así, sin duda, esta frase ilumina nuestra comprensión de la encarnación. Creo que somos propensos a pensar que Cristo es Dios y todo lo sabe desde el principio. La encarnación solo le representó una humillación provisional, pero al hacerse hombre tuvo que depender en todo de la voluntad del Padre. Eso es importante. Eso es importante. Por eso en Getsemaní, cuando Él llora, dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y eso tiene una implicación fuerte para todos nosotros, ¿verdad? Es muy, muy importante. Como hombre, Jesús se despojó de sus derechos celestiales y estuvo dispuesto a renunciar al mismo trono. Si el Padre no le hubiera extendido la invitación, jamás habría podido volver a ocuparlo. Y eso es, por eso insisto en esta noche, en esta enseñanza que quiero darle. Entendamos la posición de honor que Cristo, a costa de sangre, de sacrificio, de dejar el trono, de ser humillado, nos tomó y ahora nos hace sentar juntamente con Él en esa posición de honor que le acabo de explicar. Si no entendemos eso, entonces nuestra vida va a ser vacía, nuestra vida no va a tener sentido. Pero cuando entendemos eso, tenemos que vivir de una manera diferente. Cuando ahora escuchamos la palabra siéntate, vemos tras ella la devolución plena de los derechos divinos del Hijo. Ya ahora es por invitación de Dios y Él toma esa posición, porque Él había llevado los pecados suyos y míos y tuvo que limpiarlos. Si Él no podía presentarse con todos esos pecados, por eso tuvo que dar su cuerpo, su sangre, por eso tuvo que pasar todas esas humillaciones para poder ganarnos a nosotros esa posición de honor. Deberíamos de vivir agradecidos por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él podía pedir al Padre, como lo dijo, devuélveme, pero nunca exigir como derecho, puesto que Él voluntariamente lo había dejado para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Y eso es demasiado, demasiado importante. Nos toca hablar, y esto implica hablar de los eventos que pasan, las cosas que suceden en lo que vamos a llamar la gran espera. Eso será algo que vamos a hablar la próxima oportunidad que tengamos de conversar o de estudiar la Biblia. Pero en esta parte hemos reflexionado sobre la encarnación, sugiriendo que su exaltación es resultado de la voluntad del Padre, quien le devuelve su gloria tras su sacrificio. Y esto hace resaltar la dependencia de Cristo en su humanidad y la importancia de su rol
como mediador entre Dios y los hombres. Él nos entiende, por eso es el único que puede mediar, porque Él no solo nos entiende, sino que Él pudo sufrir todos nuestros dolores, nuestras penas. Él cargó la cruz, Él sangró, y no hay nadie que pueda compartir ese momento como nosotros, que haya descendido y que haya ascendido al cielo y que estén en esa posición. Tocará para la siguiente vez hablar de la gran espera. La gran espera entre la ascensión de Cristo y la segunda venida. Un periodo que, aunque no comprendido por los primeros lectores en Hebreos, es parte del plan divino. Jesús mismo mencionó que no sabía cuánto tiempo duraría ese intervalo. ¿Cuándo será? Y Él dijo, solo el Padre. Durante ese tiempo se espera que los enemigos de Cristo sean sometidos, lo que ilustra aquella costumbre antigua de un rey que tras la victoria humilla a sus enemigos. La victoria de Cristo en la cruz es definitiva, garantiza la salvación de los creyentes, aunque el maligno no ha sido completamente destruido. Pero de eso tocará hablar en la siguiente oportunidad. Por hoy, el hecho de que Jesús se haya hecho hombre, el hecho de que Jesús como hombre haya hecho milagros y haya dicho cosas mayores a estas haréis vosotros, el hecho de que Él haya ganado esa posición, que haya muerto, que haya dado su vida por nosotros, nos hace ganar una posición de alto honor a nosotros, y esa posición merece nuestra reverencia, nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios. Él nos salvó de una condenación eterna. ¿Cómo no vivir una vida agradable delante de Él? Entendamos eso. Cuando no entendemos eso, entonces nuestra vida va a ser hipócrita, de doble sentido, pero sin futuro, sin fruto. La misma Escritura nos exhorta a dar frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia, la Escritura, el Señor mismo en San Juan 15 dice que Él nos envía para que demos fruto y el fruto permanezca. Y hasta después de eso dice, pidan lo que quieran y les será dado. Pero una posición que Él nos ganó a precio de sangre. Debemos de vivir una vida agradecidos con Dios. Acompáñenme en esta oración para terminar. Dele gracias a Dios por su salvación. Y si todavía no le ha conocido, le invito a que entregue su vida al Señor, porque Él espera. Él tiene todo el deseo de poder ayudarle y servirle. Así que oremos, acompáñeme en esta oración. Bendito Dios y eterno Padre, no hay palabras para expresar nuestra gratitud por esta forma maravillosa en que tú diste tu vida por nosotros, que ocupaste un lugar que nos tocaba a nosotros. Y no solo eso, dejaste tu trono, dejaste tu gloria. Y gracias, Padre Celestial, porque honraste a nuestro Señor Jesucristo. Honestamente, Señor, es tan difícil poder expresar nuestro agradecimiento. Solo dando la fuerza para poder ser fieles, leales, para honrar tu nombre, para honrar tu llamado, para adorarte, para bendecirte, de la mejor manera como tú esperas que lo hagamos. Gracias por este tiempo, por este momento, por esta oportunidad. Bendice a tu pueblo, a tus hijos que están del otro lado de estas cámaras, y que tu gracia y amor esté también sobre ellos. Al que está lejos, que se acerque, y al que está cerca, que permanezca fiel, dando fruto, y que ese fruto permanezca. Gracias por tu amor y cuidado. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén. Le agradezco esta noche por este poco tiempo que tenemos para poder compartir esta enseñanza con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente, que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada una de sus vidas. Recuerden que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la villa de San Juan Zacatepeques en Guatemala. Bendiciones para todos.